Buenas tardes, siendo las 13 horas con 48 minutos del día miércoles 16 de diciembre de 2020, declaro abierta la cuarta sesión extraordinaria pública del año 2020, el cual, en cumplimiento del acuerdo del Pleno AC-Pleno-28-2020, se desahogará mediante videoconferencia y se le está dando publicidad mediante el uso de una plataforma digital, YouTube. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Teniendo su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Presente. Magistrado presidente, informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia el total de las magistraturas integrantes del Pleno. Gracias, secretaria. Visto que se encuentran en videoconferencia la totalidad de quienes integran el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el acuerdo del Pleno AC-Pleno-28-2020. Para continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto. En seguimiento a la indicación del presidente, doy lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Punto número 1, lista de presentes y verificación del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 3, revisión y, en su caso, aprobación del acta de las sesiones 30ª y 32ª. Punto número 4, correspondencia. Punto número 5, revisión y, en su caso, aprobación de la suscripción del convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social para el personal del tribunal en cumplimiento al acuerdo AC-Pleno 27/2019. Punto número 6, determinación de la guardia para el segundo periodo vacacional. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Leído los asuntos que nos convocan, solicito a la primera secretaria tenga bien consultar a las magistraturas presentes sus observaciones respecto al orden del día y en caso de no existir tal, proceda a someterlo a aprobación. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. En consecuencia, pregunto al Pleno si están de acuerdo en aprobar el orden del día que se propone, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Por favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. A continuación, solicito a la primera secretaria consulte a las magistraturas sobre la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los puntos a tratar en el orden del día. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto a la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los puntos a tratar. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. Disculpa, ¿me repites el punto? Sí, la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los puntos a tratar. Gracias. Sí, a favor de la dispensa. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor de la dispensa. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor de la dispensa. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno la dispensa de lectura. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior y desahogado los dos primeros puntos del orden del día, procederemos a analizar el tercer punto, relativo a la revisión y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones 30ª y 32ª, ambas del segundo periodo ordinario del presente año, para lo cual se pone a su consideración los proyectos de acta de las sesiones, por lo que les solicito manifestar si tienen alguna observación al respecto. Toda vez que no existe, adelante, magistrado. Yo sí tengo observaciones.
Ay, espérenme, porque no puedo abrir Magistrada. mi archivo. Perdón. Yo tengo unas observaciones en el acta de la 32ª sesión, porque ahí los puntos del orden del día 3 y 4 no se encuentran señalados en el acta. Simple y sencillamente haga de cuenta que está el punto 2 y de ahí se pasa hasta el punto 5. Entonces, hay ahí un vacío respecto de los puntos 3 y 4. Considero que ahí sí se tiene que hacer mención de que se aprobaron las actas anteriores, de la aprobación de las actas anteriores, se hace la aclaración, usted hizo la aclaración de que no había actas. Creo que debería de constar ahí. Y que no hay asunto que tratar de correspondencia. También se tiene que hacer constar porque aparece como si no se hubieran, como si no hubiera hecho usted la aclaración y como si no hubiera rendido correspondencia. ¿Es cuánto? Me parece bien si se hacen las modificaciones esos que comenta, que me parecen correctas. Y lo aprobamos en lo general para que se hagan esas modificaciones. Por modificación me refiero a poner el punto 3 y punto 4, que como comenta son cuestiones que sucedieron, el tema de que no había actas y el tema 4 correspondiente, que también la correspondencia no había. ¿Le parece? ¿A usted? Sí, gracias. Que se tienen que incluir esos puntos y qué fue lo que se dijo. Ok. ¿A usted, magistrado, le parece? Sí, gracias. Sin problema. Bueno, solicito a la secretaria entonces que proceda a someterla a esta votación, por favor. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de emitir el sentido de su voto respecto a los proyectos de acta de las sesiones 30ª y 32ª del segundo periodo ordinario de sesiones. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. A favor con las modificaciones propuestas. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En el mismo sentido que la magistrada. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Por favor, también para que se hagan las modificaciones. Gracias. Señor presidente, informo que se han aprobado por unanimidad del Pleno las actas referidas con las modificaciones señaladas al acta de la 32ª. Gracias, secretaria. Respecto al punto 4, relativo a correspondencia, informo que no se cuenta con asuntos que informar en la presente sesión. Continuando con el orden del día, en relación al punto 5, relativo a la revisión y en su caso aprobación de la suscripción del convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para el personal del tribunal en cumplimiento al acuerdo AC-Pleno-27/2019. Pregunto a mis compañeros magistrados sus comentarios u observaciones respecto a el convenio circulado y obviamente relacionado con la firma. ¿Algún comentario, alguna observación? Solicito a la secretaria, no hay comentarios, ¿verdad? Solicito a la secretaria someta a consideración del Pleno la ratificación y la suscripción entonces del convenio en cumplimiento del acuerdo AC-Pleno-27/2019. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes el sentido de su voto respecto al quinto punto del orden del día. Magistrada Mayra Aida Aronis Ávila. En contra. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra, en tanto no cumple con las expectativas y con lo óptimo de la prestación de servicio y economía que presenta ante otras opciones. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Yo estoy a favor de la suscripción. Señor presidente, informo que se ha rechazado por mayoría de votos la suscripción del convenio citado. Gracias, secretaria. En consecuencia, no se aprobó la suscripción del convenio. Yo nada más les haría o intentaría hacernos un llamado como pleno para definir esta parte que es tan importante para el tribunal. Continuando con el... Ay, perdón. ¿Me permite? Sí, adelante. Lo que pasa es que en las pláticas que hemos tenido, yo solicité
que volvieran a revisar el convenio y que lo volvieran a renegociar. Y no obtuve una respuesta favorable. Y el convenio no es conveniente así como está. No es lo que habíamos platicado ni lo que se le había propuesto al Congreso. Ese fue el motivo de mi razonamiento. Y no quisieron aceptar mi propuesta. Es cuanto. Bueno, ahora que lo señala, magistrada, sí se sometió a consideración precisamente del área jurídica, de la coordinación jurídica y la coordinación de afiliación, ello en la Ciudad de México, de IMSS Central. Se sometió a consideración la posibilidad de esos cambios que habíamos comentado para que no fueran al régimen voluntario, el régimen obligatorio, que fuera un régimen diferente, y tuvimos la negativa. Sí se hizo caso y lo habíamos comentado de la solicitud que usted hizo, pero nos dieron la negativa. Ese tipo, ahora sí que... La negativa consta por oficio. Yo lo atendí de viva voz, magistrada, de viva voz. Entonces, de viva voz, yo creo, presidente, que mientras no esté en oficio, no tenemos una negativa. No, Creo yo que el convenio se los deberíamos de entregar con las modificaciones que proponemos, que conste por escrito y que nos contesten que no en un oficio. Eso era lo indicado. A mí, discúlpeme de verdad, pero yo creo que de viva voz en un órgano público no es lo más conveniente. Deben de constar las cosas siempre por escrito. Creo que es lo más conveniente. ¿Sabe qué, magistrada? Lo que pasa es lo siguiente. La ley del Seguro Social te establece de manera muy clara y específica cuál es el régimen al que nosotros entraríamos, ¿no? al voluntario régimen obligatorio, y te dice de manera específica qué comprende. Lo que usted comentaba, que fue lo que le planteamos a ellos, era aspectos que no están comprendidos en ese, ¿cómo le diré? En ese... No, es que no comprende nada en el convenio que nos presentaron. Prácticamente nada. Y nos quieren cobrar igual que como si nos dieran todas las prestaciones. Entonces ahí, por eso es mi razonamiento, por lo que me aparto. Y yo ya no haría ninguna intervención más porque a final de cuentas pues ya lo votamos. Bueno, nada más... Tanto, muchas gracias. Debemos de modificar entonces porque hay un acuerdo por medio del cual se instruye la firma. Entonces, yo solicitaría, se someta a votación precisamente la modificación entonces del acuerdo AC-Pleno-27-2019 para que se modifique en esa parte donde se solicita, se suscribe el convenio. Atendiendo a esta votación, como usted comenta en contra, pues que se modifique la parte relativa a aquel acuerdo. ¿Le parece? ¿Lo podría No, pues ya lo votamos en contra, ya no hay nada que hacerle. Gracias, presidente. Aquel convenio, por eso yo solicitaría a las primeras secretarias se someta a votación la modificación de aquel acuerdo del año 2019. Ah, ok. ¿Podría someter la votación, por favor, secretaria? En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes si están de acuerdo en la modificación del acuerdo AC Pleno guión 27 diagonal 2019 para el efecto de modificar la autorización al presidente para suscribir el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Magistrada Mayraida Ronis Ávila. A favor única y exclusivamente de lo que acaba de mencionar, que es la suscripción por parte del magistrado presidente, nada más. Que se modifique, que se suscriba. Muy bien. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra. Magistrado Gregorio Daniel Morales Beono. Yo estoy a favor, digo, pues ya es materialmente imposible que pueda, digo, porque fue votado por su mayoría el hecho de poder firmar un convenio con el IMSS, entonces pues ya no queda otra de mi parte de esta instrucción o del suscrito magistrado para pues tener que votar a favor de eso. Que se modifique el acuerdo AC Pleno 27-2019. Magistrado presidente, informo que se ha aprobado por mayoría de votos el modificar el acuerdo AC Pleno 27 diagonal 2019 exclusivamente en la parte en donde se autoriza al magistrado presidente para suscribir el convenio con el IMSS.
Gracias, secretaria. Continuando con con el siguiente punto del orden del día relativo a la determinación de la guardia para el segundo periodo vacacional, solicito a las magistraturas sus observaciones sobre el proyecto de acuerdo propuesto. ¿Alguna intervención? Una duda, el proyecto que señala que es a usted a que le corresponde la guardia, ¿verdad? Sí, así vendría, de acuerdo a lo que dialogamos las tres magistraturas. Ok. Solicitó entonces a la primera secretaria proceda a someter el proyecto de acuerdo a consideración del Pleno. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo propuesto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Por favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Por favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el acuerdo referido. Gracias, secretaria. En consecuencia, se determina aprobado el acuerdo por el cual se determina la guardia y se faculta a la segunda ponencia para el periodo vacacional del año 2020. A continuación, pregunto a los integrantes del Pleno si tienen algún asunto general que tratar en la presente sesión. Adelante, magistrado, lo escuchamos. No, nada más como lo hice en la previa, sí solicitaría yo que se me enviara la constancia del aviso de días inhábiles a Lichitay, por favor. Le voy a mandar un oficio, se lo remitimos con gusto, magistrado. Concluidos los asuntos para los cuales fuimos convocados, se declara clausurada la sesión, siendo las 14 horas con 5 minutos del día de su inicio. Déjeme revisar. Muy buenas tardes a todas y todos.